Es sorprendente cómo varios países de la Unión Europea ya empiezan a darse cuenta de la verdad detrás de Ucrania, que no es ese país que necesita la ayuda para salvarse, que necesita ayuda para enfrentarse a Rusia, sino que actualmente ya está empezando a salir a la luz algunas negociaciones un poco turbias que ha estado realizando su presidente Volodymyr Zelensky. Y ante tales acciones, obviamente los países tienen que tomar decisiones muy importantes para pues la continuidad económica de estas mismas. Ahora, un nuevo país de una ya larga lista prohibirá temporalmente la importación de cereales y varios otros productos ucranianos. Esto lo dijo el primer ministro eslovaco Eduard Heger. Heger afirmó que un grupo de trabajo se reunirá para discutir este asunto, recalcando que se publicarán los resultados de este encuentro, sobre todo porque la idea surge un día antes de que el ministro de Agricultura búlgaro, Yavor Gechev, él declarara que también evaluaría la prohibición de la importación de granos ucranianos. De acuerdo con sus palabras, es necesario defender los intereses de Bulgaria. Y es que Polonia está formando un amplio equipo para investigar el fraude relacionado con la importación de grano ucraniano, de acuerdo con el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro. Los procuradores que integran este grupo colaboran con las aduanas, los servicios fiscales, la policía y el servicio secreto, y también quieren cooperar con los servicios veterinarios y sanitarios como parte de este equipo, de acuerdo con una rueda de prensa que hizo Ziobro, que ejerce también como fiscal general del país. Y es que el grano importado de Ucrania ya ha originado crisis y protestas de agricultores en algunos países europeos, entre ellos Rumania, Bulgaria y Polonia. Los manifestantes están instando a las autoridades a actuar frente a la situación que se produjo después de que la Unión Europea eliminara el año pasado los aranceles aduaneros y las cuotas de importación para productos ucranianos. Si bien el bloque comunitario buscaba hasta cierto punto facilitar así el transporte de estos productos a los mercados de terceros países, la medida únicamente afectó a estas tres naciones. Con la llegada de cereales más baratos, pues obviamente nadie quería comprar los productos de Bulgaria, Polonia y de ninguno otro. Hungría es otro de los países que se ha unido a Polonia a cerrar completamente las exportaciones de grano ucraniano. De hecho, el ministro de Agricultura polaco, y llama mucho la atención porque Polonia es el país que más ha ayudado a Zelensky desde que inició este conflicto militar, se tuvo que reunir. No lo hizo por gusto, se tuvo que reunir con una jornada de agricultores que protestaban en Szczecin, al noreste de este país. Y él lo dijo, ordené una inspección del grano que ya se encuentra en Polonia y de todas las empresas que importan grano a Polonia. Hasta ahora había controles aleatorios en la frontera, pero ahora todos los productos serán controlados para que no exista un exceso de alguno o principalmente de los ucranianos. Mientras tanto, su homólogo eslovaco Samuel Balcán anunció que niveles elevados de residuos de plaguicidas han sido detectados en un lote de trigo procedente de Ucrania que pasaba por el territorio de Eslovaquia. O sea, ya se encuentran algunas cosas mal habidas entre el material que está proporcionando Ucrania, porque obviamente están tratando de producir la mayor cantidad de trigos, de granos, para enviarlo a estos países, porque al no pagar aranceles, todo lo recaudado en exceso se queda para Ucrania. Es por ello que también están haciendo estas averiguaciones por una posible malversación de fondos, porque si se están aprovechando de estos beneficios que otorgó la Unión Europea, pues obviamente tendrían que revisarse y hasta cierto punto cancelar este tipo de ayuda, por así decirlo, que entregó la Unión Europea y nuevamente aplicar los aranceles o, si no a la medida en la que ya se encontraban, una menor, pero sí aplicar este tipo de restricciones, porque si no,
toda la Unión Europea se está llenando de lo que es el grano ucraniano, que ya se están encontrando plaguicidas en un fuerte lote de trigo, obviamente serán de mucha preocupación para lo que son los países de la Unión Europea que reciben este trigo. Y si no lo revisaron, si no tomaron estas medidas tan delicadas para revisar lo que les está llegando, como llegan de Ucrania y los están ayudando, no tienen estas medidas sanitarias tan estrictas para este tipo de productos ucranianos. Y obviamente, debido a la medida que favoreció a los agricultores de Ucrania, el primer sector en Rumania, Bulgaria, Polonia y varios otros países de la Unión se vieron afectados en gran medida. Se vieron afectados de manera negativa por la llegada de cereales más baratos, que se supone eran de beneficio para los empresarios que utilizan este tipo de materia prima, pero finalmente para los empresarios de estos mismos países no fue de ningún beneficio. Y para oponerse a las devastadoras consecuencias, los campesinos de estos países también han realizado protestas en las últimas semanas. Incluso vimos al primer ministro de Agricultura de Polonia, Henryk Kowalski, el tener que convertirse en el objetivo de la ira de los campesinos. Incluso el ministro de Agricultura de Polonia, Henryk Kowalski, se vio obligado a renunciar tras convertirse en el objetivo de la ira de los campesinos. Los agricultores han llegado a un punto en el que sienten que ya no pueden afrontar los costos de la competencia que ellos mismos llaman desleal proveniente de Ucrania. Y es que con la idea de ayudarlos, facilitarles hasta cierto punto algunos beneficios para que su economía no cayera debido al conflicto contra Rusia, acabaron perjudicando a sus propios ciudadanos, en este caso a los campesinos, que día y noche trabajan para llevar un poco de comida a sus hogares, a sus propias bocas. Entonces, sí es una competencia desleal porque finalmente Ucrania está vendiendo su grano más barato porque no paga los aranceles y al mismo tiempo no se sabe qué hace con esos recursos. Porque ese grano hasta cierto punto es uno que se tenía desde el año pasado, que se puede decir que todavía sirve, pero que se está llegando a lo que es la Unión Europea. No sabemos en qué condiciones, no sabemos en qué condiciones estaban guardado todo este grano, todo este trigo, que ya se encuentra en la Unión Europea gracias a esta oportunidad de aranceles libres. Entonces, esperemos que estos países se den cuenta, porque ya lo hicieron, pero que tomen cartas en el asunto, porque por el simple hecho de ayudar a Ucrania, están perjudicando a su propia economía, que quizás en este momento no se note, pero finalmente son agricultores que no pueden vender sus productos. Como la mayoría de los otros países, otros compradores prefieren los productos quizás un poco de menor calidad, pero más baratos que entrega Ucrania, pues será prácticamente el declive de otra economía en la Unión Europea. Empezamos con todo el asunto del petróleo, del gas y ahora con lo que es el trigo, que más adelante se verá reflejado en los productos de primera necesidad de la canasta básica en los hogares de la Unión Europea. Si ya están realizando manifestaciones precisamente para evitar que se ayude a Ucrania, obviamente tras esta noticia las cosas se van a repuntar. Este fin de semana hubo una manifestación en la República Checa en la cual le exigían a su gobierno que dejara de ayudar a Ucrania. Y no solo eso, también exigían que la República Checa se saliera inmediatamente de la OTAN. No quieren ser un país que esté inmiscuido en un conflicto militar, que es el camino que están tomando la mayoría de los miembros de la Unión Europea, porque una vez que estallen otros conflictos en los cuales está muy presente Estados Unidos, los miembros de la OTAN tendrán que verse obligados a participar, y una vez que todo esto estalle, las economías de estas naciones podrían hacerlo junto con sus gobiernos. Esto es importante, sobre todo a tener en cuenta que es muy posible que los productos de primera necesidad y que tengan que ver con el grano y el trigo
puedan aumentar sus costos en los próximos días. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.